Ustedes saben que una de las personas que se ha preocupado mucho en lo que respecta a la situación de género es la diputada provincial Rosana Velati. En primer lugar, vamos a saludarla porque después quiero tratar un tema que está relacionado sobre esto. Rosana, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Saludos por ahí a toda la audiencia en esta fría mañana. Rosana, el pasado viernes se firmaron los convenios entre el Ministerio de Desarrollo y Género y los municipios y comunas que tienen puntos violeta. Hay 37 puntos violeta en la provincia y yo tengo entendido que el municipio de Rufino fue el único que no firmó. Sí, dicen que no hay que corregir nunca a los conductores y a los periodistas, pero son 41 puntos violeta, 37 tenían que firmar el convenio y Rufino no firmó. Esto es así, es verdad. Ya había informado el intendente que no iba a firmar y la verdad esa actitud para mí es criminal, sobre todo pensando que hubo 3 femicidios en Rufino, un intento y uno de los femicidios hace poquito. Es preocupante porque bien todos tenemos que poner y apoyar la marcha de reclamo a la justicia. Eso sirve y suma si además de sacarnos las fotos en marchas se gestiona y se está defendiendo y protegiendo a las mujeres de Rufino, que tiene una alta tasa de femicidios. Vaya, sí, vaya, comparado con otras localidades, vaya, un montón. Vos calculá que en el 2025 hubo en la provincia de Santa Fe 30 muertes, homicidios de mujeres. De esos 30 homicidios de mujeres, 18 eran por causa de género. O sea, 18 fueron femicidios. Y así que fíjate la tasa, lo alta que está en Rufino y que es necesario abordar las violencias de manera urgente. Y para esto hace falta todas las patas. Hace falta la pata de provincia, de nación, que no la contamos, la de provincia y la del municipio. Y realmente que no se firme el convenio del punto violeta en una ciudad como Rufino es criminal. ¿Por qué no le explicás, diputada, no le explicás a la gente cuál es la función de un punto violeta? Bien, el punto violeta, que recordemos que se determinaron y se eligieron algunas localidades en particular para poder instalarlos, y esto quiere decir que es responsabilidad de Rufino poder tener operativizado con el convenio el punto violeta, básicamente porque fue elegida la localidad, así como en su momento Verabebú, que una localidad muy chica tuvo el femicidio de Julieta del Pino, porque se entendió que es una localidad muy importante en una microrregión. Pensemos que no lo tiene Venado Tuerto, el punto violeta, y tiene Rufino. Por la geolocalización tiene una zona de influencia que es muy importante, y además porque tiene una alta tasa de femicidios la localidad. Entonces el punto violeta en ese lugar, por un lado, se debe promover los derechos de las mujeres y prevenir la violencia. Tiene como una suerte de doble coordinación. Por un lado, la coordinación que debe ser determinada por el municipio, con lo cual es un lugar en donde también las políticas públicas del municipio en materia puntual de la prevención de las violencias puede erradicarse, y por el otro lado la promotora de derechos, que en este caso sería Verónica Camargo,
que fue sumada para esto por Sí. el trabajo y el recorrido que tiene, incluso desde, más allá de su experiencia personal, también todo lo que ha activado desde la ONG Vida Libre de Violencias, y que trabaja también se trabaja para la formación y capacitación de todos los servicios locales de los pueblos que hay alrededor. Esta doble coordinación, como decía, la coordinación la propone el Ejecutivo, tiene que garantizar algunas cuestiones de la apertura del espacio y la coordinación, y a eso, después de, ¿cuánto fue? 10 días, 15 días del último femicidio en Rufino. Luego de 15 días, lo primero que hace el intendente, le saca el cuerpo al punto Violeta y no firma el convenio. Estuvo en la marcha. Por eso digo, está todo muy bien y creo que hay que apoyar. Ahora, cuando solamente el apoyo es una fotografía y ponemos el cuerpo en la marcha, es complicadísimo que no se haya firmado se habla de la voluntad política de decir, bueno, el lugar en donde tiene para trabajar todas las cuestiones que previenen sobre las violencias, no lo firma. A mí me parece en principio preocupante. A mí me llama la atención porque inclusive... Perdón. Digo que a mí me llama la atención inclusive porque hace un mes, un poquito más, desde el área de prensa de la municipalidad, mandaron un afiche detallando los horarios y las actividades en el punto Violeta. O sea que, por un lado, pareciera ser que se le da importancia, pero ¿cuál considerás vos que sería el impedimento para que firme este convenio? ¿Qué es lo que especifica el convenio? ¿Qué es lo que determina el convenio? No, y el convenio lo que establece es que, por un lado, el municipio recibe una cantidad de dinero para nombrar a una persona que esté cumpliendo la función de coordinación. Eso es lo y que asuma las responsabilidades en la coordinación del espacio, la apertura, la coordinación de actividades. Eso lo está desarrollando actualmente la Secretaría de Desarrollo Social. Claro. Y bueno, claro, y nosotros, lo que pasa es que eso implicaría también que haya porque hay dos personas que pertenecen al área de desarrollo social, que están, la verdad, dos jóvenes que es muy valioso el aporte que hacen en esto, y que están prestando. Ahora vos me preguntás, ¿por qué decide? Porque él, lo que nos manifestaron, y yo formé parte de una reunión, es que en ese momento no estaba seguro, pero después lo único que manifestaron es el no, y estamos esperando conocer los argumentos, pero es necesario avanzar y que invitarlo al intendente a que reflexione en esta decisión. La única vez que firmó, que no es una decisión nueva, porque la única vez que se firmó convenio de Rufino con con respecto al punto de Violeta, no fue él quien lo firmó. Sí, vos sabés que yo estuve haciendo un poco de memoria y buscando en los archivos. Quien firma el convenio fue la concejal Gisela Reynoso, cuando era presidente del Consejo Deliberante y asumió el interinato porque la Tansi viajó. No se había firmado, y Gisela Reynoso lo firma el 1 de diciembre del 2021. Exacto. Y la inauguración, a la que fue el intendente, a la que se sacó fotos y habló maravillas, fue el 17 de noviembre del 22, un año después. Porque costó muchísimo que hiciera la refacción del edificio. Pero reitero esto, que es lo que... Corroboro lo que vos, Rosana Velati, estás diciendo. La firma
del primer convenio la hizo Gisela Reynoso como intendente interina el 1 de diciembre del 2021. Y me extraña y la verdad, un abrazo a Gisela porque como mujer y además que entiende la necesidad de proteger a las mujeres de Rufino y promover los derechos y prevenir en materia de violencias hacia las mujeres y las violencias extremas que tiene Rufino, que es el femicidio. Esa es una violencia extrema. La verdad debe ser también doloroso para ella como mujer que no se haya firmado este convenio, por un lado. Por el otro lado, si el argumento es que no funciona, que le debe dar contenido también a esto, es el municipio, que tienen el conocimiento de la realidad local, que saben en el mapa de las violencias de género cómo se distribuye, qué sectores afecta, cómo hay que prevenir. Todo eso debe poder sentarse la promotora de derechos con la coordinación que establece el municipio para poder trabajar. Por eso digo, es muy irresponsable que a apenas 15 días o 3 semanas del último femicidio se niegue a firmar un convenio. Si no funciona, hay que hacerlo funcionar. Y es responsabilidad también del gobierno local. Por eso te digo, a mí lo que me llama la atención son varios puntos, ¿no? El primero es que hablábamos de esta firma, este convenio, que no lo hizo la TANSI y lo tuvo que hacer Gisela. Justamente llega ahí y una de las primeras cosas en el interinato que hace fue el de firmarlo. Y después, bueno, no podemos negarlo porque vos lo sabés muy bien también, toda la actividad que desde Desarrollo Social Valeria Branca viene desarrollando con todo su equipo. Que me parece que, te vuelvo a decir, prensa mandó un afiche determinando los horarios, los talleres, las actividades, y por el otro lado pasa esto. Realmente no alcanzo a entender esta doble situación que hay. Yo creo que es una manifestación política de lo que le interesa y lo que no le interesa al intendente. Y evidentemente no. Pero si no le interesa, ¿por qué apoya, por qué habla en el discurso de inauguración de las sesiones del Consejo Deliberante, habla de toda la incorporación de profesionales? Inclusive ahora se ha llamado a licitación para la mano de obra para arreglar la vieja maternidad donde tantos años funcionó la agrotécnica, que ahora al tener edificio propio eso ha quedado vacío para la municipalidad. Y yo hablé con el jefe de gabinete me confirma que Desarrollo Social se va a trasladar allá porque el espacio donde están, en el ferrocarril, es chico y allá van a tener, y es entendible que cuando va una persona con una situación grave, delicada, pueda ser atendida en un espacio donde tenga intimidad. O sea que no me parece mal, al contrario, me parece muy bien el traslado. Pero se está haciendo todo esto y por otro lado, no, por eso te digo, no alcanzo a entender esta bipolaridad, por decirlo de alguna manera. No, la verdad que desconozco. Quien tiene que dar la explicación es el intendente de por qué motivo. Tal vez no le interesa abordar de todo el espectro que aborda el área de desarrollo, no le interese abordar en materia profunda y la prevención de las violencias. ¿Algo más sobre este tema, Rosana? No, por eso mi solidaridad con Gisela Reynoso y mis felicitaciones porque cuando firmó el convenio fue muy fructífero, y bueno, y esperando algún tipo de respuesta del gobierno. Bien. Diputada Rosana Velati, estuvimos compartiendo esta mañana la locución que hizo el diputado Omar Perotti sobre, exgobernador, sobre el tema, negándose, o mejor dicho, haciendo su puntualidad sobre el acuerdo que firmó el gobernador Puyaro con
la ministra Petovelo por el tema de la deuda de ANSES con la caja de jubilaciones. Perotti, bueno, vos tuviste, Perotti fue muy claro que estaba de acuerdo con el pago, pero no estaba de acuerdo con la suspensión de continuar con el juicio, porque dice que ya hay una jurisprudencia con San Luis y que el juicio en la Corte Santa Fe lo tiene ganado. ¿Cuál es tu opinión? Ajá. Bien, en principio es una suspensión de plazos procesales por 180 días. Prorrogables. Prorrogables. ¿Cómo? Prorrogables, sí. Sí, pero digamos, en principio es por 180 días. Digo, claramente es un recorte que hace el ex gobernador de la provincia, en donde esta definición de suspender el plazo, los plazos procesales, no implica renunciar al juicio, sino lo que implica es hacer una pausa técnica para permitir la auditoría que tiene que hacer el ANSES. Esta suspensión es una condición necesaria para que los técnicos nacionales y provinciales se pongan de acuerdo en el número final de la deuda. ¿Esto qué implica esta suspensión? Que no obstante Nación no cumple, se retoma la vía judicial. Hablando de irresponsabilidades, el ex gobernador de la provincia dejó una deuda tremenda en la caja, porque fue demasiado dócil con el presidente Fernández. Recordemos que, si bien afronta la deuda histórica, nunca pagó lo que tenía que pagar de los tiempos que dejaba fuera la deuda histórica. Entonces, con un gobierno de estas características nacionales, en donde prácticamente recortó todas las transferencias a las provincias, se llegó al acuerdo posible con este presidente, y la suspensión era una condición para poder avanzar en, como yo te decía, en la auditoría y en el acuerdo de los montos. Esto no significa que se detiene, digamos, se implica una suspensión, no un renunciamiento. No es que se renuncia al reclamo judicial, no. Como llegamos a un acuerdo, esto lo hacemos, se hace normalmente cuando cualquiera de nosotros contrae una deuda y se está en un proceso de acuerdo. Se suspenden los pagos, como en la moratoria, cuando se da el incumplimiento, se vuelve al reclamo judicial. Entonces, tenemos un gobierno nacional que frena todas las transferencias, una deuda que viene de arrastre, porque ahora lo que está haciendo Puyaro es arreglar, es hacerle frente al daño que dejó la gestión anterior con respecto a las deudas del déficit, que dejó un déficit previsional descontrolado, que si tomemos nota que tuvimos que hacer una reforma para abordar el déficit que tiene de la caja. Este déficit es asumido por el gobierno de la provincia y se gestiona un flujo de dinero mensual que le permite prever a la provincia esto. Entonces, para no malinformar, porque metí muchos datos, que es la intención de Perotti, no es renunciar a un juicio, sino suspender los plazos para que se den esta auditoría y se pongan de acuerdo con el monto final de la deuda y las formas de pago. Ahora, también Perotti dice que ese monto va a ser mucho más chico, porque ya los santafesinos, fundamentalmente los jubilados, salvaron parte de la caja. O sea que el déficit ya no es tan grande. Y o sea, digamos, lo que dice Perotti es que si la caja tenía un déficit de 100 pesos, los jubilados y los activos de la provincia pagaron 50, entonces la Nación ahora tiene que pagar 50. Bueno, pero a ver, lograr este acuerdo, que nosotros lo consideramos realmente como un triunfo político, sobre todo porque, como te decía, se cortaron todas las transferencias, es el acuerdo posible con este gobierno. Entonces,
Sí, pero, primero pero hay una cosa que dice Perotti que es cierta. Se termina para saldar o para acomodar el déficit de la caja, se sacrificó a los jubilados. Sí, sí. Y Por parte de todo el mundo. No, pero por yo no, parte de yo todo no el estoy de mundo, acuerdo, y no soy jubilado, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, Sí. a mí me parece una barbaridad lo que se hizo. Sí, y es una posibilidad. No nos olvidemos que, y ahora volvimos a Foja, a esto, vamos a separar los temas. Por un lado, es verdad que se habían diferido el aumento a 60 días, ahora volvieron a los plazos iniciales de 30 días, y que es lógico, porque si una persona un activo cobra un aumento hoy, a los 30 días impacta como para que la provincia pueda aumentar el salario de los jubilados, la jubilación. Es verdad que hubo un aporte de todos, de activos y de pasivos, de una caja que venía resentida. Y yo te pregunto una cosa, Alejandro, si yo te digo, hubo que hacer un esfuerzo entre todas y todos, porque si no, la resolución era que la caja vaya a Nación, en donde las jubilaciones de las provinciales son mucho más elevadas que las jubilaciones nacionales. ¿Vos qué me decís? Con un gobierno nacional que no daba un peso, con una deuda que se sostuvo en los gobiernos, no pagaba la transferencia que tenía que pagar ni Fernández, y no la paga Milei. De algún lado había que sacar plata con una provincia que venía tratando de absorber el impacto que dio, porque no nos olvidemos que el déficit grande en la época de Perotti tenía que ver con una restricción en los sueldos, que salió rápidamente, se sacó la cláusula gatillo. Ni bien asumió Perotti, sacó la cláusula gatillo, que venía apoyado por los gremios, y eso desfinanció sin achicar, como había que achicar, y había que absorber, y había que administrar la caja de tal manera que caiga el déficit, y hubo que absorber todo eso. Ahora yo te pregunto, en Nación que no da, que no sí, hacía las transferencias, una deuda incrementada, un déficit que se transformó en irracional, el déficit en el gobierno de Perotti, y la posibilidad era, como estaban pidiendo, que pase la caja provincial a la Nación. Y yo estoy de acuerdo que los jubilados hay que abrazarlos, y que fue un esfuerzo muy grande, pero peor hubiese sido tener jubilaciones miserables, mucho más miserables, como son las de la Nación. Porque son los mismos, te aclaro, son los mismos que pedían nacionalizar la caja. Y la provincia de Santa Fe no solamente resistió, sino que además se lo puso en la ley de reforma, y además se lo puso en la Constitución Nacional, para garantizarle a nuestros jubilados mejor situación que a nivel que las jubilaciones nacionales. Está bien, a ver, entiendo los argumentos tuyos que estás diciendo, no los comparto, porque se termina, está bien, se termina sacrificando a la misma oveja que ordeñamos, la esquilamos y después la comemos. Se sigue sacrificándose a la misma gente, que son los jubilados. Pero bueno, no nos vayamos del tema. No, está bien. Bueno, quería escuchar tu opinión sobre lo que había declarado Perotti. Pero acuerdo con vos, digamos que los jubilados durante un tiempo tuvieron que hacer un aporte, y la economía obviamente se resistió, acuerdo absolutamente en eso. Pero bueno, también lo hicieron los activos. Y la verdad que hoy cobrarían, si no, 350.000 pesos de jubilación, nuestros jubilados. Bien. Rosana, vamos a ver qué sucede con esto del punto violeta.
A ver, ya la verdad que no te sé decir. Yo cuando subí la información en el muro en el Facebook de la radio, lo envié. La concejal Reynoso aparentemente lo leyó porque está el visto, están las dos rayitas celestes, pero no he recibido ningún tipo de respuesta de ella. Así que bueno. Te agradezco estos minutos, que tengas una agradable jornada. Bárbaro, muchísimas gracias Alejandro, y como siempre me encanta el contrapunto, porque me encantan las discusiones con vos. Bueno, gracias, un beso, muy amable. Un abrazo. Chao, chao. La diputada provincial Rosana Velati.